En libertad, con Jano García. Muy buenos días. Hoy, 5 de noviembre de 2019, la actualidad viene marcada por el debate electoral que se produjo ayer. Pero antes de entrar en materia, hay que recordar qué es lo que sucedió ayer en Cataluña, en un nuevo hecho bochornoso que se produjo durante la visita de los Reyes y de la princesa Leonor a Barcelona. En esos actos lo que se produjeron fueron ataques que impidieron, entre otras cosas, que el concejal del Partido Popular no pudiese acceder a un acto del cual estaba invitado. Se produjeron agresiones, se produjeron insultos y, de nuevo, Cataluña se demostró que es una ciudad sin ley, en concreto Barcelona, pero toda la comunidad autónoma está al servicio de los violentos. Una banda de violentos totalitarios que en realidad son adolescentes, imberbes, que pues juegan a ser revolucionarios porque saben que no tienen que pagar ninguna consecuencia por los actos que cometen. Si de verdad esta gente que juega a ser poco menos que bolcheviques, que están haciendo la lucha contra un Estado opresor, recibieran de una vez por todas la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y se pusiese orden en Cataluña, de forma como debe ser en cualquier otro país, que es incapaz de restablecer el orden por la vía civil, debe hacerlo por la vía militar. Si eso ocurriese, seguramente todos esos tardarían 2 segundos en salir corriendo. Pero esto es lo que ocurre. Siempre cuando actúan en camada y en grupos, pues se da este tipo de circunstancias que no dejan de ser un insulto y un escándalo más para la democracia española. Desgraciadamente ha pasado desapercibido por el debate electoral. Un debate electoral que, a mi modo de ver, en realidad no sé muy bien por qué lo llaman debate. Porque pocas veces son en las que los políticos o los candidatos a la presidencia del gobierno, que en realidad no lo son tal, porque en España no elegimos presidente del gobierno. En España elegimos diputados y luego esos diputados escogen al presidente del gobierno, que incluso puede ser alguien que no haya sido votado por los españoles. Pero bueno, aquí cometemos estos errores de conceptos y pues todos decimos que el presidente, el candidato a la presidencia es Pablo Casado, Pedro Sánchez, Abascal, Rivera y Pablo Iglesias. El debate de ayer, pues bueno, en un formato bastante aburrido, como suelen ser la mayoría de los debates en España. También es cierto que llevamos muy poquito en democracia, pero si uno compara los debates de Estados Unidos, por ejemplo, en las primarias de los partidos republicanos, las primarias de los partidos demócratas, o incluso esos debates que se producen para la presidencia de Estados Unidos, o compara también los debates que se producen en el Reino Unido, pues bueno, desde luego que deja mucho que desear ese formato que en muchas ocasiones parece más bien una entrevista y que de hecho, en algunos aspectos, lo que permite al político es recitar ese speech que tiene preparado y que ha estado durante semanas aprendiéndoselo de memoria sin ningún tipo de problema. Hubo, para mi opinión, un gran vencedor, que fue Pablo Casado. Pablo Casado en el cómputo global estuvo realmente muy bien. Sobre todo, estuvo fenomenal al principio con el tema de la cohesión territorial. Vimos a un Pablo Casado muchísimo más agresivo que en el anterior debate, que en el anterior debate estuvo completamente plano. En el anterior debate me refiero a las pasadas elecciones. Estuvo completamente plano. No consiguió poner en apuros a Pedro Sánchez en ningún momento, pero en esta ocasión cambió la estrategia, fue muchísimo más agresivo, fue muchísimo más incisivo, y eso pues le hizo que en el cómputo global, a mi modo de ver, fuese el mejor de los candidatos. Sánchez estuvo en su línea, en esa línea mentirosa, en esa línea de ir de mártir, incluso en numerosas ocasiones llegó a sacar pecho de los logros de, por ejemplo, reducir el déficit, cuando eso se debe a los presupuestos generales del Partido Popular, presupuestos generales que él ha estado insultando y detestando durante mucho tiempo, pero que es con los que ha estado gobernando. Y aparte de eso, también hay que tener en cuenta que él, cuando decía se han subido las pensiones, esa subida de pensiones también se debe a los presupuestos del Partido Popular. La subida de pensiones la hace el Partido Popular y Pedro Sánchez saca pecho de ello, lo cual nos demuestra también en qué clase de país vivimos, que un presidente que quiere gobernar por encima del Partido Popular esté siendo precisamente el que utilice las cosas positivas que hizo el gobierno de Mariano Rajoy, que fueron pocas, pero también, por ejemplo, podemos hacer con la reforma laboral. La reforma laboral, el señor Sánchez la estuvo utilizando para decir, no, es que seguimos creando empleo. Claro, seguimos creando empleo con esa reforma laboral que usted prometió derogar y que finalmente, con su querida ministra Nadia Calviño, ha anunciado que no solo no la piensa derogar, sino que además va a continuar por esa línea, lo cual es lógico y normal si usted quiere crear empleo, pero obviamente entre la situación de recesión económica que nos encontramos y ante la paralización de políticas
que permitan seguir en esa línea, lo que se está produciendo es que la creación de empleo está bajando a niveles del año 2012. Incluso a la última EPA, que tampoco ha sido publicada en el tiempo que debería haber sido, se demuestra que en España no solo hay una recesión económica, sino que la creación de empleo se frena de forma bastante brusca. Santiago Abascal realmente fue de menos a más. En primeros bloques, lo dividen por bloques el debate, en los primeros bloques estuvo como muy centrado en leer lo que se había preparado, no intervino, en algunos momentos parecía ni que estuviese, pero fue de menos a más. Tuvo 3 actuaciones estelares. Una de ellas fue cuando les recordó a todos los que estaban ahí presentes que el único que se había jugado la vida había sido él, cuando el señor Iglesias, que juega a ser este revolucionario cobijado en una mansión, protegido por un alto muro y con una garita de la Guardia Civil a su servicio, le criticó. Y claro, Santiago Abascal, pues bueno, le acabó demostrando que lecciones no le va a dar el señor Iglesias, y muchísimo menos el señor Pedro Sánchez. Lo hizo diciendo esto. Santiago Abascal pedía la palabra. Mi abuelo, señor Iglesias, no era de las SS ni de nada que se le pareciera. Yo no sé de qué eran sus ascendientes. Y además le voy a decir que ni me importa. Pero sí le voy a decir una cosa. A mí no me va a dar lecciones en este plató, ni usted ni el señor Sánchez, de defensa del orden constitucional y la democracia. ¿Y saben por qué no me van a dar lecciones? Porque soy el único de los que está en este plató que se ha jugado la vida en el País Vasco, que ha sido amenazado sistemáticamente por ETA, yo y toda mi familia. Y lo digo con toda claridad, señor Iglesias. ¿Y sabe por qué? Porque mientras yo hacía eso, usted estaba en una rico taberna en Navarra, diciendo que ETA tenía una gran perspicacia política. Y el señor Sánchez lo más arriesgado que había hecho en su vida era jugar al baloncesto y ser consejero de Caja Madrid. Así que, por favor, no nos den lecciones de defensa del orden constitucional, de la democracia y de la concordia que abrazaron nuestros padres y nuestros abuelos. No nos lleven a los viejos odios del pasado, porque están ustedes cometiendo un gigantesco error. La verdad es que fue sencillamente espectacular ese repaso que le pegó tanto al señor Iglesias como al señor Sánchez en apenas un minuto. No fue el único. También el señor Abascal le dio un repaso histórico a Sánchez cuando empezó a hablar de prohibir la Fundación Franco, de prohibir cualquier tipo de apología del franquismo. Claro, este tipo de prohibiciones tiene el problema de que ¿qué se considera apología del franquismo? Porque decir que el plan de estabilización aprobado por Ullastres y por Mariano Rubio, que consiguieron que España pasase de decrecer a tener unas tasas de crecimiento superiores al 7% en algunos años y unas tasas de crecimiento medio del 5,5%, ¿eso se considera apología del franquismo? Reconocer los éxitos que tuvo la dictadura franquista en términos económicos es apología del franquismo. Entonces el señor Sánchez dejó eso como una novedad que pretende implementar, que obviamente el señor Iglesias dijo que iba a apoyar, y Abascal, pues bueno, le dijo que como siguiese por ese camino, ilegalizando a los totalitarios, al final lo que iba a acabar ilegalizándose al señor Iglesias, que es el único totalitario de los que estaba ayer presentes. Es el único que festeja todos los años y conmemora la muerte de Fidel Castro, uno de los dictadores más sanguinarios del siglo XX y también del siglo XXI, que es, y el que todos sabemos, el que no deja de ser la franquicia chavista de Venezuela. Un tipo que celebra también las elecciones ganadas por Evo Morales en Bolivia tras un pucherazo. Pero no fue la única gran intervención que hizo Santiago Abascal. Para mí la mejor de todas fue cuando hizo referencia a que hay españoles de primera y de segunda, según donde nazcan, y que eso se debe al sistema autonómico. Seguramente fue la verdad más grande del debate pronunciada. No hubo otra que se asemejara a tal nivel de verdad. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Y luego también dio en el clavo con el tema fiscal, porque tanto el Partido Popular como Ciudadanos prometen una rebaja fiscal en caso de gobernar, pero ninguno de ellos dicen cómo van a reducir impuestos si no reduces el gasto público. Porque aquí algunos dirán, bueno, el efecto de la curva de Laffer. No. El efecto de la curva de Laffer en España no se puede dar, primero por los niveles de productividad y segundo por las altas tasas de paro que tenemos. Entonces, si en España tú bajas impuestos, sí o sí vas a tener que bajar el gasto público. Porque si no, lo que va a ocurrir es que se va a producir un aumento del déficit, o por el contrario, tú vas a subsanar esa pérdida de ingresos a base de deuda pública. Por lo tanto, en realidad, tu rebaja fiscal no deja de ser un parche que a largo plazo tiene consecuencias negativas. A pesar de todo, el señor Pablo Casado, para mí, insisto, fue el mejor del debate porque estuvo muy bien en todos los bloques
Quizás flaqueó un poco más en el bloque inmigratorio, porque bueno, él intentó pues no quedar tan agresivo como Vox, que simplemente lo que pide Vox es que se cumpla la ley. Es que hemos llegado a tal nivel de locura en este país que ahora pedir que se cumpla la ley de inmigración y que los inmigrantes que vengan a España vengan de forma regular y que trabajen y que no vengan a servirse de España, sino a servir a España, lo cual es lógico, y cualquier persona que ha sido inmigrante, entre ellos el servidor que usted le habla, cuando ha ido a otros países a vivir, ha cumplido las normativas y no consideraba que estaba siendo oprimido por esos regímenes. Pero quitando ese aspecto, el señor Pablo Casado estuvo muy bien en todos los bloques. Para mí, el mejor momento fue cuando acorraló al señor Sánchez en relación a sus posibles pactos del futuro. Y también cuando dijo, y para mí eso fue una gran novedad, que él no iba a pactar con el señor Sánchez. No cerró la puerta a la abstención, pero sí que cerró la puerta a la gran coalición. Luego veremos si cumple o no cumple su palabra, pero esa afirmación fue algo que yo creo que muchísimos no esperábamos. En realidad el señor Casado cambió, se nota que la mano de Maroto, por suerte, ya no está. Seguramente Teodoro García Egea, que es un tipo, pues en fin, que a uno le gustará más o menos, pero que es bastante más lúcido que el señor Maroto, lo cual tampoco es que sea muy complicado, hizo que el señor Casado fuese muchísimo más agresivo, que atacara con gran contundencia al señor Sánchez, cosa que no hizo en el debate de 2016, pero no solo atacó a Sánchez, sino también atacó a Albert Rivera. Albert Rivera es un tipo que ya está desesperado y que no dejó de mentir. De hecho, mintió más que Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez, por ejemplo, cuando él dice que las pensiones han subido, él le está diciendo una verdad a medias. Sí, las pensiones han subido bajo su gobierno, pero gracias al Partido Popular. Pero digamos que no podemos decir que es una mentira, sino que es una verdad a medias. Pues que Rivera mintió constantemente. Mintió una vez más con el tema de los contratos temporales. Acusaba al Partido Popular de que ellos crean empleo en base a la precariedad. Debería saber que con el gobierno de Rajoy el porcentaje de contratos temporales era del 25%, que era la cifra más baja desde 1989. Estos son datos de la OCDE. Cualquiera que entre en la OCDE puede descargar el informe de la evolución de los contratos temporales en España y corroborará que es así. Él ayudó a alentar esa mentira durante mucho tiempo y todavía, ayer mismo, ante millones de españoles, volvió a decir lo propio. No fue el único caso en el que mintió, también mintió cuando acusó a Teodoro García Egea de decir que él planteaba dar más competencias a Cataluña, cosa que es mentira. Teodoro García Egea jamás ha dicho eso, eso fue una fake news que fue divulgada, entre otros, por Vox, que también ahí hay que criticarlo, cuando ellos se quejan de las fake news, pues bueno, tú también conviene que no vayas dando fake news de otros partidos políticos porque te interesa. Teodoro García Egea en ningún caso dijo que él proponía dar más competencias a Cataluña. También fue una gran mentira por parte de Rivera acusar a Pablo Casado de casos de corrupción de los que él no tiene absolutamente nada que ver. Casos de corrupción que se producían en Valencia cuando Pablo Casado creo que todavía está de diputado por Ávila. Entonces el señor Casado poco o nada tiene que ver con los casos de corrupción que se vieron en la Comunidad Valenciana. Pero otra cosa que también dijo y que demuestra que Albert Rivera está muy nervioso porque sabe que, vamos, su partido, él en realidad, que es el principal responsable de hundir a Ciudadanos, que comenzó siendo un proyecto realmente valiente en Cataluña y al que se le debe mucho el trabajo que hizo en Cataluña durante esos años en los que el Partido Popular abandonó la lucha, el señor Rivera sabe que no solo está perdiendo votos en favor del Partido Popular y también en favor del Partido Socialista, sino que también los está perdiendo en favor de Vox. Y Toni Perezoso le acusó al señor Abascal de decir cosas como esta. ¿En 2019 os parece? ¿Os parece volver al 2019? Porque solo veo odios, bandos ficticios, hablando del 34, hablando de la guerra civil. A mí no me achaque los odios, Abascal, usted ya ha porque yo he hablado. hablado de concordia. Déjeme que hable. Ahora le interrumpo como usted me ha interrumpido antes. Usted se ha hartado del discurso de ni rojos ni azules. No he hecho algo tan distinto apelando a la concordia. Sé que usted lo trae preparado, pero no he hecho algo tan distinto, señor Rivera. Usted dice en sus mítins que la culpa de todo lo que pasa en este país es porque hay gente que es roja peligrosa. Y el señor Sánchez, que la mitad de España, que la mitad de España, que es lo que usted hace siempre, no se ponga nervioso, señor Abascal. No me pongo nervioso. Lo que pasa es que me gusta señalarle a usted cuando usted miente. Y usted lo hace de una manera muy habitual, señor Rivera. Pues así es. Abascal lo dijo muy bien. El señor Rivera miente de forma habitual. Y además es una mentira que ha ido increciendo en los últimos meses. La verdad es que el deterioro de Rivera, pues bueno, hemos pasado, o por lo menos yo he pasado, del principio decir, con este hombre podíamos hacer algo, luego pasas a la decepción, de la decepción pasas al repudio, y ahora ya realmente Albert Rivera lo único que produce es lástima
Y bueno, parece que sus horas están contadas en Ciudadanos. Veremos a ver, porque este tipo, que también alardea mucho y que incluso señaló al señor Abascal por haber estado en uno de esos chiringuitos, que el propio Abascal reconoce, que formó parte de él y que cobró, creo que fueron más de 80.000 euros estando en ese chiringuito, el señor Rivera le acusa de que él ha estado viendo el dinero público. Bueno, hay que recordar que el señor Rivera lleva ya al frente de Ciudadanos más de 12 años. Este es el de la regeneración democrática, el de limitar los mandatos 8 años. Él lleva 12 años al frente de Ciudadanos, lleva ya creo que son las cuartas elecciones generales a las que se presenta, y aún así, pues él no dimite, él sigue ahí. O sea, aquí Rivera va dando lecciones de moral al personal, pues el primero que dice, bueno, y es que volverme al banco a estafar al personal vendiendo preferentes, que es lo que hacía la Caixa, pues bueno, parece que no le compensa. Pero al fin y al cabo, Rivera está acabado y Ciudadanos, esperemos que se pueda quitar de encima esta losa que tiene y que a partir de ahí pues empiece un poco a remontar el vuelo, porque en Ciudadanos hay gente muy válida y hay gente que de verdad merece la pena y que creen en un proyecto liberal. Pues que Rivera realmente no cree en nada, y la prueba es los cambios que ha estado haciendo al frente del partido en cuestiones como la Ley Integral de Violencia de Género, que Rivera pretendía derogar y ahora defiende más que ninguno. Entonces, bueno, pues Rivera la verdad es que da pena. Sobre Pablo Iglesias, pues Pablo Iglesias se centró mucho en el debate, sobre todo en retener a su electorado, y la verdad es que lo hizo bastante bien, las cosas como son. Ustedes saben que yo no coincido absolutamente nada con Iglesias, pero hay que reconocerle que el hombre es muy hábil a la hora de hacer esa demagogia. Iglesias pues pintó esa vida de color de rosas, una vida en la que el Estado va a solucionarlo todo, esa demagogia en las políticas sociales, dentistas gratis, las áreas rurales, el Estado se va a encargar de que nadie tenga ningún tipo de problemas, la universidad por supuesto va a ser gratuita, y no solo va a ser gratuita, sino que va a ser de las mejores del mundo, se va a terminar con la inseguridad en los barrios, las casas de apuestas también van a ser censuradas y eliminadas, se va a intervenir en el mercado del alquiler para que así la gente pueda vivir dignamente, no tan dignamente como él, que él vive en una mansión. Eso, pues bueno, eso ya es otro nivel. También incluso se llegó a acordar de los militares de más de 45 años, propuso que los animales tuviesen derechos al bienestar, lo cual, pues bueno, es una idea un poco abstracta, y es este tipo de cosas que dice la izquierda, ¿no? Que es, ¿tú estás a favor o en contra de que los animales tengan derecho al bienestar? Bueno, pues sí, yo estoy a favor. ¿Quién puede estar en contra de eso, no? Son esas cosas que utilizan la izquierda. También habló de la banca pública, cosa que me hizo mucha gracia. Pues es que en España el tema de la incultura pues es un gran problema, y claro, la gente cree que de verdad los bancos privados fueron los que quebraron. No, aquí lo que quebraron fueron las cajas públicas que estaban organizadas por políticos. En realidad lo que el señor Iglesias decía, más que aparte también, bueno, controlar los precios de los oligopolios para que la electricidad no fuese tan cara, cuando la electricidad es cara precisamente porque pagaban muchos impuestos, y lo que propone el señor Iglesias es pagar impuestos. Entonces a mí una cosa que me choca y que es completamente contraria a lo que tú estás defendiendo es que si tú estás diciendo que las políticas que tú propones al fin y al cabo son las políticas que se han llevado a cabo en Argentina, que se han llevado a cabo en Bolivia, en Grecia, en Venezuela, en Ecuador, en México, incluso ahora también en Chile, en el gobierno de Bachelet, esa subida impositiva, esa intervención estatal, esas regulaciones, eso al fin y al cabo lo que va a provocar precisamente son eso, oligopolios, porque tú estás limitando la entrada de competidores. Entonces es contraproducente ir diciendo que tú vas a permitir que la gente viva mejor cuando vas a aplicar políticas que lo que les va a suponer a la población es vivir en un sistema muchísimo peor. Y si no han funcionado en el resto del mundo, ¿por qué van a funcionar en España? Pero bueno, él vendió muy bien esa idea, se acordó de los taxistas, por supuesto, un gremio que ahora pues está, pues en fin, se ve muy reflejado en Podemos, porque es lo que ha defendido más el monopolio del taxi. Entonces, pues bueno, Iglesias la verdad es que él en el debate estuvo muy bien, consiguió retener, o yo creo que consiguió retener a gran parte de su electorado, e incluso a lo mejor en algún que otro aspecto consiguió quitarle votantes a Sánchez, porque en realidad es que el señor Sánchez ayer, pues bueno, fue al debate, pero yo no sé hasta qué punto la estrategia que parecía marcada de estar y aguantar el chaparrón puede beneficiarle o no, sobre todo porque el señor Pablo Casado, que insisto, fue el mejor del debate y además fue el que realmente se presentó como la alternativa. Incluso a mí me gustó mucho porque fue como una combinación entre pues ser muy contundente, muy agresivo, y luego también dio esa pose como de presidente. El señor Casado acorraló al señor Sánchez en muchísimas ocasiones, incluso pues para mí lo mejor fue
cuando el señor Sánchez no tuvo, porque no sabía, yo creo, qué contestar, o más bien los asesores le dijeron: a ti si te preguntan si vas a pactar con los independentistas, no contestes, porque claro, si dices que no, en fin, te recuerdan que la moción de censura pactaste con ellos, entonces estás mintiendo. Si dices que sí, obviamente ya directamente no te presentes a las elecciones, pero claro, el señor Sánchez tenía una papeleta bastante complicada. Realmente lo único que hizo Sánchez, y en eso sí que ganó la batalla a Vox, fue recordarle pues bueno, que Matteo Salvini era socio, o es socio de Abascal, porque claro, esto nunca se sabe, ¿no? Según los tweets que escribe uno u otro, y Abascal sacó un tweet previo a su reunión con Salvini en Roma, la cual, pues yo recuerdo que escribí un artículo criticándolo, porque me parece absurdo que Vox tenga que ir a buscar en un fantoche como Salvini apoyos. O sea, tú puedes ser contra la inmigración y no tienes por qué irte a apoyar con un tipo como Salvini, que yo escribí en ese artículo, que era partidario y defensor de la independencia de Cataluña y del País Vasco, porque Salvini, en Italia, nace para independizar el norte de Italia del sur de Italia. Luego, como todos los políticos, pues bueno, ha ido acercándose al sol que más calienta para intentar gobernar ese país. Pero yo recuerdo cuando escribí ese artículo que cuantísima gente de Vox, pues bueno, se me echó encima diciendo: no, eso que estás diciendo es mentira, porque fue Santi a hablar con él y Santi consiguió cambiar su posición. Bueno, pues hace 2 semanas el señor Salvini estaba de nuevo apoyando al pueblo catalán ante la opresión que estaba sufriendo por parte de la policía española. Y claro, pues en fin, además de algunos sí que me escribió diciéndome: oye, Jano, pues tienes razón, lo siento, nos hemos equivocado, lo cual pues no es necesario tampoco pedir perdón, todos cometemos errores. Pero el señor Sánchez, quitando eso, que fue lo único que tuvo cierta verdad en sus palabras, el resto pues esa línea de mentira, de cara dura, de sacar pecho con las políticas que están funcionando, que son previas del Partido Popular, porque Sánchez es que no puede presumir de nada. ¿De qué puede presumir? ¿De haber desenterrado un muerto? Pues lo único que ha hecho el Partido Socialista. O sea, todo lo demás, o todas las cosas positivas que ha habido en su gobierno, tanto a nivel laboral como a nivel económico, como el tema deficitario, se deben al Partido Popular. Entonces, bueno, el señor Casado, para mí, fue el que más lo acorraló, el que más lo atacó, y además lo atacó de una forma que fue muy inteligente, porque fue muy agresivo, pero también con un tono presidencial. Y consiguió que el señor Sánchez se quedase bloqueado en numerosas ocasiones. Incluso ya había un punto que hasta Ana Blanco, estando de moderadora, incluso tenía que salir al rescate. Vicente Vallés, que es un tipo pues, que en fin, que le va más la marcha, y que además que él sabe muy bien cómo funciona el tema estadounidense, entonces él disfruta viendo a los políticos ensalzarse, que es en realidad lo que deberíamos ver, nuestros debates en los que en cuanto empiezan a pelearse entre ellos, siempre estamos a dar, bueno, vamos a parar, no, oiga, deje que discutan, deje que debatan, que en realidad es lo que queremos ver, no queremos ver entrevistas. Y el moderadora, pues bueno, Ana Blanco salía en su defensa del señor Sánchez. Estos fueron los mejores momentos de Pablo Casado con Pedro Sánchez. Lo que he defendido durante estos últimos meses, tener un gobierno progresista, tener un gobierno estable y tener un gobierno coherente. Con Junqueras. ¿Y cuál es el plan que tienen el resto de formaciones políticas? Que saben que no van a ganar las elecciones, pues impedir y frenar el único gobierno posible en nuestro país, que es del Partido Socialista. Aquí solamente dos opciones. Señor Sánchez. O si queremos gobierno, votamos al Partido Socialista para un gobierno fuerte, o si queremos impedirlo y bloquear, pues aquí tienen ustedes... No, pero dígalo, ¿va a pactar con los independentistas, sí o no? ¿Cierra la puerta a pactar con Junqueras, con Torra y con Otegi? ¿Sí o no? Es muy sencillo. ¿Sí o no? Albert Rivera quiere intervenir. ¿Pero por qué no contestas? Que es muy sencillo. ¿Usted va a recibir los votos de Junts pel Cat, de Esquerra Republicana y la abstención de Bildu, como hizo en la moción de censura en los presupuestos sociales? ¿Sí o no? ¿Quién calla otorga, señor Sánchez? Si usted dice ahora mismo a los españoles, no vamos a pactar con Torra y con Junqueras, ya lo ha hecho. Entonces los catalanes que nos están viendo hoy dormirán tranquilos. Ahora, si yo fuera catalán y viviera en Barcelona y veo a un presidente del gobierno en funciones que en un debate de este nivel no dice que cierra la puerta a pactar con los supremacistas violentos que ahora mismo están atemorizando a la población en Cataluña, sinceramente, usted se legitima como candidato a la presidencia del gobierno. Simplemente una respuesta. No puede ser. Si estamos en una repetición electoral es precisamente porque el señor Rivera y el señor Casado votaron en contra de un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista. Pero si planteó, y yo dije que quería un reparto de ministerios con el señor Iglesias. Lo que dije fue, oigan ustedes, no hace falta que me apoyen, simplemente se abstengan para poder formar como usted, no es no. Pero si usted dimitió como secretario general del Partido Socialista, pues no es no. O sea, ¿cómo puede dar lecciones el señor Sánchez de desbloqueo si usted es el bloqueo personificado? Hasta en 3 ocasiones se negó a responder el señor Sánchez al señor Pablo Casado, que se lo preguntó de forma constante,
y ante el asombro de que Sánchez no dijera que no, porque es que el señor Casado esperaría la respuesta de Sánchez de decir, no, yo no voy a pactar con ellos. Entonces, pues bueno, ya pues recordarle ese pacto que tuvo la moción de censura y cómo han ido de la mano durante estos meses hasta que al final la situación se hizo insostenible y hemos ido a nuevas elecciones. Pero aún así no fue el gran revolcón. El gran revolcón, a mi modo de ver, vino cuando le empezó a cantar uno por uno todas las vergüenzas del Partido Socialista durante este corto periodo de tiempo de gobierno de Sánchez. Pero sobre calidad democrática a mí me gustaría recordar una cosa. Pedro Sánchez aún no ha sido investido por las Cortes Generales. Simplemente está Moncloa hace año y medio en funciones porque basó una moción de censura en una información que la propia Audiencia Nacional en su sesión plenaria ya ha dicho que era incorrecta. Y lo hizo gracias a los votos de los partidos que dicen que quieren acabar con una España unida. Pero lo más interesante es releer la justificación que él hizo en esa sesión de moción de censura de cómo quería recuperar la calidad democrática exactamente. Lo voy a reproducir para que lo sepan los españoles. Él hablaba que había que acabar con ese gobierno que creaba empleo, que ponía orden en Cataluña, que asombraba al mundo, por 5 cuestiones. La primera, dijo, hay que elevar la calidad democrática en España. Bueno, pues lleva 3 años bloqueando la formación de gobierno, incapaz de llegar a acuerdo con ningún partido político, ni siquiera su socio preferente, y arrastrándonos a otras elecciones. En segundo lugar, dijo que había que rearmar el Estado de Derecho y ha pactado con Otegi, Bildu en Navarra, ha pactado con Torra y Junqueras en 40 ayuntamientos de la Diputación de Barcelona y con los separatistas en Baleares, Valencia, Galicia y Aragón. En tercer lugar, dijo que había que regenerar la vida democrática. Lleva cesados a 2 ministros y otros 5 están siendo investigados por irregularidades patrimoniales. En cuarto lugar, dijo que había que prestigiar las instituciones y ha sido sancionado por la Junta Electoral Central por hacer uso del Estado para su campaña electoral, del CIS, lo digo yo, no la Junta Electoral, la televisión pública y de los presupuestos para sus decretazos electorales. Y en quinto lugar, decía, señor Sánchez, hay que elevar el prestigio internacional de España. Y resulta que Estados Unidos plantea sanciones por su connivencia con el régimen de Maduro, manda a los reyes a Cuba y permite recuperar Diplocat de los independentistas y las embajadas que cerramos nosotros. En definitiva, señor Sánchez, el verdadero peligro para la calidad democrática en España es usted. Sencillamente es sublime. O sea, uno por uno, dando a conocer a todos los españoles las vergüenzas de este gobierno. Y es que aquí muchos estamos olvidando lo que nos estamos jugando en estas elecciones. Y es que estas elecciones nos estamos jugando la convivencia en España y el orden constitucional en el que se ha cimentado nuestra libertad. Como el señor Sánchez gobierne, que sepan todos que aquí lo que nos espera va a ser recortes en libertades, una crisis económica que va a intentar, porque además es que ya lo ha dicho el Partido Socialista, que va a intentar pararla a base de subida impositiva, lo que obviamente va a hacer que la situación sea todavía peor, pero es que además el señor Casado, en fin, cuando le dice que el peligro democrático es él, de forma directa, Sánchez estaba como que también le habían dado la indicación de a ti cuando hablen, tú mira abajo y haz como que apuntas. Y no sé hasta qué punto eso es positivo. Supongo que los asesores que tienen, pues sabrán mucho más que yo, por supuesto. Pero vamos, la imagen que das al público es como de una soberbia y una prepotencia y un desprecio hacia tu contrincante que yo creo que no va bien, y más en un país como España, que a pesar de lo que parezca y lo que ven en los medios de comunicación, es un país, pues bueno, que este tipo de cosas no suelen gustar. Pero el señor Casado estuvo realmente espectacular, estuvo muy bien en todos los bloques, quitando ese bloque que comentábamos antes del tema migratorio, y también estuvo muy bien, y eso es una cosa que yo creo que fue fundamental, en contestar al señor Rivera, porque el señor Rivera, que siempre se ha estado escudando en el tema de la corrupción, Casado le dijo, oiga, pero usted a mí ¿qué me cuenta? A mí que me está usted contando de casos de corrupción de hace 20 años del Partido Popular. Sí, que prácticamente ni siquiera estaba en el Partido Popular, estaba empezando en la política, cosa que es a lo único que se ha dedicado el señor Casado, también hay que decir la verdad. Pero bueno, la verdad es que el debate fue aburrido, como de costumbre, un formato que debe cambiar, y además también hay una cosa que me parece que es muy injusta para los ciudadanos españoles, y es que ahora mismo no podamos conocer las encuestas. ¿Qué dicen las últimas encuestas? Las últimas encuestas lo que dice es que el Partido Popular se ha quedado estancado en los 95 escaños, que el Partido Socialista sigue estando un poco entre los 120, 118, en ese intervalo se mueve, que Vox a algunos ya le dan hasta casi 50 escaños, a mí personalmente me parecen demasiados, y creo que lo que se va a producir es que va a ser un poco decepcionante cuando se vean los resultados, porque si tú haces provincia por provincia el estudio de los escaños que puede obtener Vox, tendría que quitar muchos al Partido Popular para ello. Ciudadanos prácticamente desaparece,
cosa que yo he de decir que me alegro enormemente, teniendo en cuenta que ese partido está liderado por Albert Rivera, que no solo ha humillado a los votantes de Ciudadanos, sino que ha humillado a sus propios compañeros, que les ha hecho cambiar de posición política en numerosas ocasiones, y que yo también entiendo que me parece bastante triste que haya gente que esté dispuesta a eso. O sea, tú entras en un partido político a defender unas ideas y esas ideas te las cambian y te sigues quedando, ¿qué clase de persona eres y qué pocos principios tienes? Decir, oiga, yo me voy a mi casa porque yo no comparto estos cambios de ideas, porque tú no puedes ser partidario de derogar la Ley Integral de Violencia de Género y a los 4 meses ser defensor de la Ley Integral de Violencia de Género porque te lo marca el líder de tu partido pensando así que esas estrategias maravillosas, creyendo que eres aquí un genio del siglo XXI, vas a conseguir así ganar con mayoría absoluta. Pues no, mira, lo que vas a conseguir es que de momento tu partido prácticamente sea algo residual. Dicho esto, con el tema de las encuestas que no se publican ahora la gran pregunta de mucha gente es, bueno, ¿y ahora qué votamos? Porque claro, o sea, el Sánchez es un auténtico peligro, como muy bien dijo Pablo Casado, para la convivencia y para la democracia en España. Pues ¿qué es lo que hay que votar? Yo me canso de decirlo, lo he dicho en muchísimas ocasiones. En el Senado la cuestión está clarísima, que es el Partido Popular. Publiqué un vídeo en YouTube, también subí el podcast aquí, lo que pasa es que en el podcast seguramente pues es más aburrido de escuchar, pero en YouTube tiene el vídeo, provincia por provincia, de forma alfabética, cuál es el voto útil. ¿Qué me refiero con voto útil? El vídeo está pensado para poder echar a Pedro Sánchez. Para echar a Pedro Sánchez tienen que dar dos factores. Uno es que hay una abstención alta por parte de la izquierda y que el PSOE no consiga aumentar sus votos o mantenerlos, pero por otro lado tiene que haber una movilización estratégica de los votantes de ese bloque denominado centro-derecha. ¿Eso qué supone? Pues que supone que, por ejemplo, alguien como yo soy votante de Vox, voté a Vox en las pasadas elecciones, los he votado estas elecciones, ¿eso quiere decir que los vaya a votar dentro de 4 años? No lo sé, o dentro de 2, no tengo ni idea, depende, porque bueno, yo creo que los españoles lo que debemos hacer es prestamos nuestro voto en un momento determinado pensando que lo mejor para el país es ese partido político. Yo, como pertenezco a la circunscripción de Valencia y como explico en el vídeo, repetir el voto a Vox no es perjudicial porque así puedes asegurar que tenga 2 escaños. Y yo creo que es importante que Vox tenga representación en el Parlamento español. Ahora bien, ¿qué es lo que para mí es más importante todavía? Es echar a Pedro Sánchez. Y si yo, por ejemplo, votase en Ávila, votase en Salamanca o votase en Zamora, yo votaría al Partido Popular. Por la sencilla razón de que el voto a Vox seguramente no se va a ver traducido en escaño, e incluso en el hecho de que, en el supuesto en el que se viese traducido en escaño, el escaño se lo quitas al Partido Popular, no como en Jaén, que por ejemplo en Jaén votar a Vox es beneficioso porque el escaño se lo quita al PSOE. Esto es un estudio que tienen ustedes en mi página de YouTube, en mi canal de YouTube, es Jano García, voto útil, ahí le aparece, y ahí pueden ustedes ver provincia por provincia, según cuál sea la suya, qué es lo que interesa votar. Entonces, a partir de ahí, yo lo que creo es que hay que dejar de lado el sectarismo. Es cierto que el Partido Popular nos ha traicionado, porque yo voté a Mariano Rajoy en las elecciones del año 2011, esa mayoría absoluta aplastante que tuvo, no solo en España, sino también en la mayoría de las comunidades autónomas, y bueno, fue la mayor traición que puede recibir un ciudadano, y es ver cómo una persona que te promete que va a hacer algo, hace todo lo contrario. Pero no solo es que hace todo lo contrario, sino es que además hace una subida impositiva la más alta de la democracia, no solo no deroga la ley de memoria histórica, sino que además la cimenta y la atornilla, la ley integral de violencia de género, en fin, muchísimas cosas. La independencia judicial, también se hablaba de suprimir municipios, la fusión de municipios, ¿se acuerdan ustedes de aquello? Ya es que ni siquiera se nombra, pero el que no se acuerda, los jóvenes a lo mejor no se acuerdan porque hablamos de 8 años, pero hace 8 años era como una cosa que había traído UPyD, un partido que realmente tenía ideas muy buenas, que era pues fusionar municipios pequeños. El Partido Popular prometió fusionar todos esos municipios para reducir costes y el resultado fue que en 5 años de gobierno de Rajoy se fusionó un municipio. Y quiero recordar que eran 3 municipios gallegos y se fusionaron por voluntad propia. Imagínense cómo era el panorama. Yo entiendo que hay mucha gente que dice, yo me niego a votar al Partido Popular. Yo insisto en estas elecciones y con lo que se nos avecina, que no es un gobierno estable, porque la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez solo se puede cimentar en base a la destrucción de la nación. La única alternativa posible es votar de forma estratégica. Y mucha gente que dirá, a mí me gusta Vox, a mí también, pero insisto, yo creo que aquí debemos un poco renunciar a nuestros principios, entre comillas, y pensar en el bien general. Y luego también hay que tener en cuenta una cosa. Para que Vox pueda de verdad llevar a cabo todas estas medidas, muchísimas de ellas, la inmensa mayoría positivas y necesarias para España, necesita pues que ocurra un poco lo que ocurre en Andalucía.
que están haciendo un trabajo maravilloso, un trabajo magnífico, y que, bueno, por ejemplo, ahora con los nuevos presupuestos aprobados se va a reducir el gasto en Andalucía y se va a suprimir muchísimas instituciones públicas. Se va a empezar a incentivar el tema histórico. Pero todo eso es posible, ¿por qué? Porque entre PP, Ciudadanos y Vox suman. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que tienen que sumar entre PP, Vox, previsiblemente va a adelantar a Ciudadanos. Yo creo que sí que va a ser así, aunque no va a ser tan escandaloso como pintan las encuestas. Yo creo que Ciudadanos no lo veo bajando de los 20 diputados, personalmente. Pero bueno, todo depende de este debate, que desde luego a Rivera no se lo ha dado bien, y en las anteriores elecciones sí que es cierto que Rivera consiguió, o al menos los estudios a los que yo tuve acceso, pues Albert Rivera había conseguido prácticamente casi 500.000 de votos en el debate de las pasadas elecciones. En este caso no va a ser así. Además, el señor Abascal estuvo muy bien y el señor Pablo Casado estuvo realmente brillante. Dio una imagen de agresividad, que es lo que mucha gente demandamos en el Partido Popular, de dejarse esos complejos estúpidos y absurdos que llevan arrastrando durante años, y también de una imagen presidencial. ¿Qué hay que hacer? Votar estratégicamente, votar por España en esta ocasión y decir, oye, mira, yo voto al Partido Popular, le presto mi voto en estas elecciones con la esperanza de algo que es muy difícil que ocurra, pero es posible si todos lo hacemos, de que el señor Sánchez no gobierne nuestro país. Porque, insisto, un gobierno de Sánchez es un gobierno que ataca al orden constitucional y que va a suponer la destrucción de la nación española. Y que además esa nueva carga impositiva que pretende elevar el señor Sánchez para paliar la recesión económica, la vamos a pagar todos. Votemos a Vox, votemos a PP o votemos a Ciudadanos. Entonces, bueno, les invito a que se pasen por mi canal de YouTube, a que ahí puedan ver el vídeo, lo compartan. Yo de todas formas he preparado un mapa para dibujar, un mapa pintado por provincia, de cuáles son las provincias en las que votar a Vox es tirar el voto, en las que votar a Ciudadanos es tirar el voto, y en las que votar al Partido Popular es tirar el voto. En el caso del PP es muy claro, tanto en Tarragona como en Lérida como en Gerona, votarlo es directamente tirarlo a la basura. Y cuáles son esas provincias en las que no se debe votar a esos partidos y se debe votar pues al PP, a Vox o a Ciudadanos. Insisto, en el vídeo está todo más explicado, pero aún así he hecho los mapas para que pues, sea más rápido, se pueda compartir también más rápido. Y luego también el tema del Senado, que es una explicación muy sencilla. El Senado se elige de forma en una elección directa. La elección directa lo que consiste es que prácticamente todas las provincias, excepto Ceuta y Melilla y las zonas insulares, reparten 4 senadores. Los 4 senadores más votados son los que obtienen representación. El máximo número de senadores que puede presentar un partido son 3. Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente la lista más votada obtiene 3 senadores y la segunda lista más votada 1. Muchísima gente me está preguntando, oye, pero si Vox ha presentado solo un senador y yo voto a ese senador y doy 2 al PP, ¿eso no está mal? Sí, está mal. ¿Por qué está mal? Porque lo que ocurriría es que el Partido Socialista sería con 2 senadores y el PP con 2. O sea que en realidad tú le estás quitando un senador al PP y se lo estás dando a Pedro Sánchez. Y entonces, por lo menos, si no conseguimos echarlo en el Congreso, que el control del Senado no lo tenga Sánchez. Por lo menos eso. Así que nada, les invito a que se pasen por el canal de YouTube, que vean el vídeo, y luego pues también tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook publicaré estos mapas para que la gente pues pueda compartirlo con sus amigos y así pues intentar un poco que nuestro voto sea estratégico, como muchas veces vota la izquierda. La izquierda sí que vota de forma estratégica, cosa que nosotros no hemos hecho, los que somos de derechas, casi prácticamente nunca. Hemos votado más nuestros ideales y hemos olvidado un poco también el sentido de para qué queremos nuestro voto y cuál es realmente la función que le queremos dar. Así que lo subiré en los próximos días. Muchísimas gracias por estar ahí y agradezco enormemente a todos los que estáis colaborando a través de patreon.com/Jano García, porque así de esa forma pues puedo seguir haciendo podcast. Les pido perdón porque estos días estoy más ausente. De hecho, esto estoy grabando desde Londres, porque un trabajo esporádico que me ha salido y que, pues está bien remunerado. He tenido que no hay más remedio que aceptarlo. No todos tenemos la suerte de ser Espinar o ser hijos de millonarios como Vescansa. Entonces, algunos tenemos que trabajar para vivir. Así que, estoy aquí en Londres, 3:30 de la madrugada. Voy a dormir muy poquito hoy. Pero todo sea por poder presentarles a ustedes contenido. Así que gracias a los que me estáis ayudando desde Patreon para que siga algún día poder dedicarme al 100% a esto y no tener que sufrir este tipo de problemas. Así que insisto, les pido 1000 disculpas por la ausencia de los podcasts durante estos días.
Aún así espero que este se escuche bien. La verdad es que lo estoy grabando con un micrófono y con el portátil. No sé cómo va a quedar. Yo antes lo he estado escuchando y creo que va a quedar bien. Pero bueno, espero que aún así me disculpen. Y insisto, muchísimas gracias por ese apoyo que me están dando muchos de ustedes. Y que bueno, pues en realidad lo pueden hacer por el precio de un café con leche, incluso menos del precio de un café con leche. Así que si quieren colaborar, ya saben dónde pueden hacerlo. Gracias por estar ahí y ojalá que el próximo domingo seamos capaces de darle a nuestro país un gobierno que de verdad se merezca la nación española y no un gobierno títere como el del señor Sánchez, que sin duda va a ser un peligro económico y social. Si te ha gustado el vídeo de Jano, suscríbete a su canal para no perderte nuevas entrevistas.